al Evangelio de Marcos, capítulo 16. Quiero invitarlos en esta hora que abran su Biblia al Evangelio de Marcos, capítulo 16, del versículo 15 al 16. Vamos a dar lectura en esta hermosa hora. Ya le dimos gracias a Dios orando por esta prédica, esta palabra, así es de que sea Dios hablando a través del Santo Espíritu. La palabra de Dios en esta hermosa hora se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nos dice así a cada uno de nosotros en esta hermosa tarde así. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicando el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es la palabra de Dios, es lo que la palabra de Dios nos enseña. Así como abra su Biblia allí mismo en el Evangelio, vaya al Evangelio de Lucas capítulo 24, hermano. El Evangelio de Lucas capítulo 24 del versículo 45 al 48. El Evangelio de Lucas capítulo 24 versículo 45 al 48 lee así. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados y en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Que Dios bendiga su palabra. Puede ocupar su lugar en esta hora. Damos la honra y la gloria a Dios por estos momentos tan especiales, hermano. Damos honra y gloria a Dios en esta hora que hemos venido a adorar, ya que nosotros fuimos creados con ese solo objetivo, para adorar, para darle alabanza, para darle honra y gloria al Señor. Y en esta hora queremos hablar, hermano, de este hermoso tema, la misión que Cristo nos ha encomendado. La misión que Cristo nos ha encomendado. Es el tema que vamos a estar hablando en esta hora. La misión que Cristo nos ha encomendado. ¿Cuál es la misión que Cristo ha encomendado a la iglesia? Hacer discípulos, ir y hacer discípulos. Como decía el Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 15, ir a ser discípulos. Hermanos, nosotros estamos aquí para poder entender lo que Dios quiere que la iglesia hagamos. Nosotros necesitamos, hermano, entender que la iglesia fue llamada y Jesucristo la ha mandado ir a ser discípulos. Esta es la misión que Dios nos ha encomendado. Esto es lo que Dios quiere, la misión que Cristo nos ha mandado es lo que estamos hablando de este tema. La misión que Cristo nos ha mandado o nos ha encomendado a cada uno de nosotros. ¿Y cuál es ese mandamiento? Ir a ser discípulos. Y es lo que vamos a estar hablando, hermano. Hacer discípulos, hermano, es no darles un proyectito. Hacer discípulos es sentarnos con ellos, hablar con ellos, enseñarles el Evangelio Santo, enseñarles estas doctrinas, estas verdades. Eso es hacer discípulos, sentarnos en su hogar, allí donde está, hermano. Hacer discípulos es estar cara a cara con ellos, sentarnos con ellos, a contestar sus preguntas, las inquietudes que tienen, sentarnos a hablar con ellos, enseñarles la doctrina que Jesucristo nos enseñó. Así es de que es lo que vamos a estar predicando en esta hora, enseñando a la iglesia que necesitamos nosotros, que olvidemos ya todo lo que ha pasado de pandemia y todo esto, que nosotros nos dediquemos a lo que Cristo nos mandó, la misión que Cristo nos ha encomendado, ir a ser discípulos. Y es lo que nosotros como iglesia tenemos que llevar este evangelio. Sabemos que almas están muriendo sin Cristo. Usted y yo sabemos a dónde va la gente sin Cristo. Por eso su responsabilidad, mi responsabilidad es ir a ser discípulos, ir a predicar esta palabra de Dios, ir a enseñar estas doctrinas, ir a enseñar estas verdades, lo que Jesucristo nos enseñó. Así es de que es lo que vamos a estar hablando, hermano, en esta hermosa tarde. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es alguien que está aprendiendo a ser como Cristo y está aprendiendo a hacer lo que Cristo haría o lo que Cristo hizo. Hermano, usted y yo, un discípulo es alguien que está aprendiendo a ser como el maestro, a enseñar lo que el maestro enseña. Un discípulo es aquel que aprende.
de su maestro. Y nosotros como iglesia hemos aprendido del maestro de maestros, que es nuestro Señor Jesucristo. Eso es ser discípulo. Uno que aprende de su maestro. Uno que aprende e instruye a otro. Esto es lo que es un discípulo. Uno, hermano, que aprende de su maestro. Y esto es lo que Dios quiere que usted y yo aprendamos. Que cada uno de nosotros vayamos a ser discípulos, enseñándoles. ¿Qué le vamos a enseñar? Lo que el maestro nos enseñó. Un discípulo es aquel que aprende lo que su maestro nos enseñó. Que nosotros vayamos a hablar con la gente, sentarnos con ellos, a orar por ellos. Hay necesidad, iglesia, mucha necesidad en la gente que no conoce a Cristo. Usted y yo estamos aquí, somos responsables por llevar una palabra de ánimo, una palabra de consuelo, una palabra de ánimo, una palabra de aliento. Usted y yo tenemos que ir a hablar, a orar por ellos. Y aquellas inquietudes, aquellas preguntas que la gente tiene, pues usted y yo estamos aquí para enseñarles este Evangelio Santo, para enseñarles una doctrina santa. Así es de que abra su Biblia, hermano, allí en segunda de Timoteo. Quiero que vaya y miren lo que la palabra de Dios nos enseña allí en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, a esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que has oído de mí. Mi responsabilidad es predicar la palabra de Dios. Dios nos dio dones para edificar a su iglesia, para hacer de bendición a su iglesia, para preparar a los santos. Usted, la iglesia, son los santos. Nosotros, Dios me llamó con ese solo objetivo, como pastor, para preparar. Mi responsabilidad es preparar a los santos, capacitarlos, enseñarles a hombres que sean idóneos, a hombres que sean personas que conocen esta escritura, que imitan a su maestro, que están enseñados con la palabra de Dios. Mi responsabilidad es predicarles, enseñarles, capacitarles esta verdad que Cristo enseñó, las doctrinas que Cristo nos enseñó. Y yo soy responsable de enseñar esta doctrina, de esta verdad, para que usted, a hombres fieles, idóneos, no a cualquiera, a hombres preparados, capacitados, que preparemos a gente preparada para llevar este Evangelio Santo. Es nuestro trabajo. Y como iglesia somos responsables. Usted y yo estamos aquí, usted escucha todo el tiempo a su mismo pastor, tiene la misma Biblia. Entonces usted debe imitar. Así como Pedro decía, tú hablas como ellos. ¿Recuerda cuando Pedro negó a Jesucristo? La tercera vez le dijo uno allí, tú eres uno de ellos. ¿Por qué hablas con él como ellos? Dijo, no. Ni Dios lo quiera, yo no soy de ellos. Una persona, un discípulo, es alguien que imita a su maestro. Pedro se parecía, imitaba a su maestro. Conocieron que él era uno que andaba con ellos. Pero Pedro, usted conoce la historia, le negó. Esto es lo que nosotros estamos hablando, hermano, lo que está hablando aquí Pablo, está enseñando la palabra de Dios. Mandar a hombres fieles que sean idóneos para enseñar. Hermano, esto es lo que nosotros queremos en la palabra, que la persona que se va a parar aquí a predicar sabe lo que está predicando, sabe lo que está enseñando. Es una persona que está capacitada, preparada para ser discípulo, para predicar esta doctrina, para predicar esta verdad. Somos responsables, cada persona, cada hombre, cada mujer que se sube a predicar a este lugar, tiene la responsabilidad, hermano, de conocer la doctrina, de conocer lo que la palabra de Dios dice, no lo que los hombres dicen, lo que esta palabra de Dios prepara, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Esto es lo que es ser un discípulo. Un discípulo es una persona que está capacitada, preparada para ir a sentarse con ellos, hablar con ellos, aquellas preguntas, aquellas inquietudes que tienen, que usted y yo contestemos con la palabra, no con la palabra de hombre, con esta palabra santa, que usted pueda contestarle sus preguntas con esta palabra. Esto es lo que nosotros estamos hablando, es lo que enseñamos. Ahora,
Un discípulo es una persona que vive continuamente según la palabra de Dios. Mire, una persona, un discípulo, es aquella persona que no solamente habla del amor de Cristo, sino que lo vive. Una persona, un discípulo, es aquella persona que aplica esta palabra, que aplicamos esta verdad, que esta palabra la estoy aplicando a mi vida, que pueda ser ejemplo, que pueda dar testimonio a los de afuera y a los de adentro, que aplico esta palabra, no que sea perfecto. Solamente Cristo fue el único que anduvo en esta tierra, que no falló. Pero cada uno de nosotros como discípulos nos vamos a esforzar para poder aplicar la palabra. Lo que estoy predicando lo debo de vivir, aplicarlo a mi vida. Cada uno de nosotros como iglesia, esto es lo que estamos aprendiendo, que lo que usted sepa, lo mucho o lo poquito que sepa, lo aplique a su vida. En la aplicación es lo más importante. En la aplicación es lo que Jesucristo quiere. Que usted y yo no solamente seamos oidores de su palabra, sino más bien hacedores, como dice Santiago. Esto es lo que Dios quiere que usted y yo entendamos. Es lo que es un verdadero discípulo. Son personas que se comprometen a llevar hasta el fin esta enseñanza. Mire, un discípulo es persona que se compromete con Dios y con el hombre a llevar hasta el fin esta palabra santa, que no titubea, que la doctrina que enseña él tenga convicción. Que esta es mi convicción, que tenga carácter, que tenga personalidad. Esta es la doctrina que nosotros creemos, por fe creemos que esta palabra es la palabra y es lo que nosotros predicamos. Y esta es mi convicción, que tenga carácter, que tenga personalidad, que no cambie. Esto es lo que es un discípulo, una persona que conoce. Gracias, hermano. Una persona que verdaderamente conoce esta palabra, que verdaderamente sabe lo que está enseñando, que conoce estas doctrinas santas, no lo que diga el hombre. No es una persona voluble que ahorita dice una cosa y mañana otra. No, que tenga convicción. Ese es un verdadero discípulo, que conoce esta palabra, que sabe lo que está hablando, que está preparado y capacitado. Y es el Espíritu Santo el que lo ilumina y que le enseña esta verdad, porque se prepara, se capacita, está preparado, capacitado. No viene ahí nomás al aventón a ver qué me diga, a ver qué les digo. Es una persona que está capacitado, una persona que verdaderamente conoce lo que está hablando. Esto es lo que es un discípulo, un seguidor de Cristo, que verdaderamente sabe lo que está haciendo. Un discípulo es una persona que confía su vida completamente a Dios. Un discípulo, hermano, es una persona que verdaderamente le confía su vida. Señor, aquí está mi vida. Estoy aquí, Padre mío, para servir. Usted me ha llamado con ese propósito. Usted me llamó, me escogió para predicar su palabra, para enseñar sus doctrinas. Señor, aquí estoy. Ilumínenme a través de su Santo Espíritu, ilumine, arroje luz para poder yo enseñar su palabra y no convertirme en un maestro falso, sino que una palabra, que sea palabra suya, que edifique a su iglesia. Palabra viva, una palabra, Señor, aquí estoy. Yo no lo sé, yo no soy un sábelo-todo, pero usted sí sabe, Señor, pero me entrega usted. Ese es un discípulo que verdaderamente, abra su Biblia, hermano, allí en Mateo capítulo 6, el Evangelio de Mateo. Vamos allí, hermano, al Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 24. Miren lo que dice el Evangelio de Mateo, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque os aborrece al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Ningún discípulo, hermano, un discípulo se entrega a Dios, se entrega al servicio de Dios. Somos servidores. Dios nos llamó a servir. Un discípulo es aquella persona que entrega su vida al ministerio, que se dedica. No puede servir a dos señores. Hay personas que uno está en un pie, lo tienen allá afuera en el mundo y otro adentro. Ese no es un discípulo. Será otra cosa, pero menos un discípulo de Cristo.
Un discípulo, hermano, es aquel que entrega su vida a Cristo, que se da a sí mismo, a su iglesia, al ministerio. Dios me llamó, yo me doy a usted, Señor. Yo quiero servirle a usted. No voy a andar sirviendo uno y sirviendo al otro. Por eso hay muchas personas, hermano, que andan de aquí para allá, que no saben ni a dónde van. Y están tan confundidos y siguen confundidos y seguirán. Porque no tienen fundamentos. No hay fundamentos. No han entendido lo que es verdaderamente un discípulo de Cristo, un seguidor de Cristo. Espero que la iglesia esté entendiendo. Espero que usted entienda esta doctrina, estas enseñanzas. Es para que usted y yo crezcamos espiritualmente, para que entendamos el mensaje de Cristo, lo que Cristo quiere de nosotros. Que usted sea un verdadero discípulo, que sea el Espíritu Santo que lo ilumine estas verdades y que no ande para arriba y para abajo, que verdaderamente tiene convicción. Está fundado en la roca que es Cristo. Esto es lo que Dios quiere, que verdaderamente un discípulo es aquel que edifica, aquel que usa sus dones, sus talentos para edificar a la iglesia, no edificar a los hombres, no para mí, sino a la iglesia de Cristo, darle la honra y la gloria a Dios y edificar su iglesia. Ese es un verdadero discípulo. Déselo a él fuerte, dale la honra y la gloria, si es para él, déselo a él. Y esto es maravilloso. Un discípulo es uno que está comprometido con un amor incondicional y de sacrificio por otros. Mire, hermano, un discípulo es aquel que pone su amor incondicional y sacrifica su vida por amor a los otros. Este es un verdadero discípulo. Abra su Biblia ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 13. Recuerde que estoy hablando de este hermoso tema, la misión que Cristo nos manda a ser discípulos. Le estoy enseñando ¿qué significa y qué es un verdadero discípulo? El Evangelio de Juan capítulo 13. Versículos 34 y 35. Miren lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 13, versículo 35. 34 y 35. Lea así. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también nos améis unos a otros. Verso 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos por los otros. ¿En qué conocemos un verdadero discípulo? En que se da a la iglesia, que se da a sí mismo, que ama a la iglesia, que ama a la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo es usted, uno que se da a sí mismo, uno que da su amor, se sacrifica por amor a la iglesia, lo da todo porque Dios nos ha llamado. Dios ha llamado a cada uno de sus hijos para ir a ser discípulos. Recuerde que Dios mandó a su iglesia, le dio un mandamiento, ir a ser discípulos. No cuando yo quiera, sino es un mandamiento, una ordenanza, un decreto de Dios, ir a ser discípulos. Esta es una responsabilidad de nosotros como hijos de Dios, como discípulos de Cristo. Usted y yo tenemos que ir a ser discípulos, sentarnos con ellos, enseñarles estas doctrinas, hablar con ellos, que tengan convicción, que verdaderamente conozcan una doctrina sana, que conozcan al Cristo de la gloria. ¿Y cómo lo van a conocer? Predicándole, enseñando la palabra. Recuerde que Romanos capítulo 10, verso 17, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y es usted y yo responsable por ir a predicar. No espere que vengan. No sea como muchos que dicen, no, pues ya Dios lo va a traer donde. Hermano, que Dios reprenda toda esa tontada. Usted y yo somos responsables. Si fuera eso, iglesia, Cristo no le hubiera dicho a la iglesia ir a ser discípulos. ¿Está entendiendo, iglesia? Es un mandamiento, una orden, una ordenanza, ir a ser discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Las que Cristo nos enseñó, las doctrinas que están aquí escritas, no lo que yo quiera, no lo que usted quiera, lo que Cristo enseña en su palabra, enseñarles que guarden todas las cosas. Y todo aquel que cree, ahora que se ha sentado con él, y todo aquel que cree, cuando le enseña todas las cosas, dice, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién lo dijo? Cristo. Y si Cristo lo dijo,
por fe yo lo creo. Yo no creo lo que dice el hombre, creo esta doctrina sana, creo esta doctrina santa. Ir a ser discípulos, ir, enseñarles, siéntate. Ya le dije, hacer un discípulo es sentarse con ellos, enseñarles la doctrina, enseñarles esta verdad, predicarles esta palabra santa, no lo que usted quiera, lo que dice Cristo. Y aquel que entienda esta verdad, bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No lo dijo un hombre, lo dijo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, a cual le doy toda la honra y toda la gloria, porque Él es el único, Él es el Maestro, es el divino Maestro que vino a esta tierra a enseñarme lo que Él quería que yo hiciera, que usted hiciera como iglesia. Así de que, mi hermano, ese es un discípulo que conoce, que sabe lo que está hablando, que conoce lo que está diciendo. Es importante, iglesia. Un discípulo es uno que está dedicado a cumplir la misión, el mandamiento de Cristo. Un discípulo es uno que obedece y está dedicado a llevar esta palabra santa. Ese es un discípulo que está dispuesto a sacrificar muchas cosas por llevar esta palabra. Dice hermano Hechos capítulo 1, recibiréis poder. Hechos capítulo 1 verso 8, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Ese poder no está solamente en el pastor, ese poder está en la iglesia. Se lo dijo a la iglesia, se lo dijo a todos los que estaban ahí alrededor, que era su iglesia. No solamente le dijo a sus discípulos, estaban los discípulos, pero había mucha gente que los seguía, estaban allí. Y les dijo, cuando venga el Espíritu Santo, me seréis testigo en Jerusalén y en toda Samaria y hasta el último de la tierra. Hermano, 120 personas, por lo menos estaban allí, que fueron llenos del Espíritu Santo, fueron bautizados con el Espíritu Santo. Les dijo a todos ellos, y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo, y me serás testigo aquí en Jerusalén, y no solamente aquí en Jerusalén, sino en toda Samaria y todo alrededor de la tierra, todos los lugares. Hermano, morenitos, güeritos, chinitos, a todo, hermano. Nosotros creemos, hermano, la iglesia bautista, hermano, damos la honra y la gloria a Dios porque nosotros creemos en misiones. Apoyamos misioneros, donde usted y yo no podemos estar allá en el África, en México, en otros países, en Honduras, en Salvador, en otros países. Allá hay misioneros, misioneras, que están predicando la palabra. Nosotros estamos apoyando. ¿Por qué, hermano, creemos en misiones? La iglesia primitiva era una iglesia misionera. Pablo era un misionero y Bernabé. Hermano, allí podemos ver que la iglesia, en Hechos capítulo 13, va a mirar que mandan. Estuvieron orando, ayunando. Y el Espíritu dijo, apártame a Bernabé y a Pablo para que vayan de misioneros. Los misioneros. Iglesia, esto es lo que nosotros hacemos. Nosotros no podemos estar en esos lugares, pero su ofrenda, lo que nosotros apoyamos, misioneros, personas que andan allá, en los ranchos, en las sierras, son misioneros. Y damos gloria a Dios por la dominación bautista, por la iglesia bautista. ¿Están entendiendo, iglesia? Damos honra y gloria a Dios por esta dominación de los bautistas, porque creemos en misiones, porque solamente así llevaremos el evangelio a todas las naciones. A güeritos, a chinitos. Dios no hace excepción de personas. Es el hombre, hermano, que anda haciendo tontada y media. Pero usted y yo conocemos esta palabra. Llevar este evangelio santo, predicar. Ellos no van a venir. Usted y yo vamos a ir a predicar esta palabra. Es su responsabilidad y mi responsabilidad ir a llevar un evangelio santo, ir a ser discípulo, sentarme con ellos, hablarles de esta palabra santa. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Es lo que Dios quiere, hermano, que nosotros verdaderamente entendamos lo que es verdaderamente hacer discípulo. ¿Qué significa discípulo? Ya le expliqué qué significa, qué es un discípulo. Uno que aprende del maestro. Hermano, esto es una realidad. Alguien que verdaderamente está dispuesto a servir. Ahora, un discípulo tiene
tiene responsabilidad. Mire, hermano, hay personas que no creen que la iglesia es la responsable por ir a ser discípulos. Que Dios perdone. Pero usted y yo, la palabra de Dios me da la autorización de decirle, iglesia, usted y yo somos responsables. Usted como discípulo de Cristo es responsable por llevar esta palabra. Muchas veces decimos nosotros tenemos la verdad. Y gloria a Dios porque tenemos la verdad, porque predicamos esta verdad. Pero la pregunta es, ¿qué está haciendo con esta verdad? ¿Qué estamos haciendo con esta verdad? ¿La está predicando? Dios le va a llamar a cuentas a la iglesia, no solamente al pastor, a la iglesia. Porque la iglesia conoce estas verdades. Somos responsables. Y la iglesia, un discípulo es aquella persona que es responsable, que ha sido preparada, capacitada por su pastor, por el líder que Dios puso en esta iglesia, para capacitarlos, para prepararlos, para poder llevar un mensaje de esperanza, de salvación, un mensaje de edificación a aquellos que sufren, a aquellos que están muertos espiritualmente, que necesitan una palabra de ánimo, porque usted y yo sabemos que cuando esa persona muere, usted y yo no vamos a andar con mentiras, sabemos, usted y yo sabemos por la palabra escrita a dónde van. Hay un infierno, hay un lugar que se llama el lago de fuego, que se llama la segunda muerte. Ese es el lugar donde las almas sin Cristo, ese es su final. Ese es el final, tristemente decirlo. Pero su responsabilidad y mi responsabilidad es ir a predicar. Hay personas que no entienden allá afuera por qué los hermanos andan predicando, porque no han entendido ni entenderán. Es mi responsabilidad. Usted es un discípulo de Cristo, es su responsabilidad de predicar esta palabra. Abra su Biblia en 1 de Juan, capítulo 2. Nosotros necesitamos, iglesia, entender lo que esta palabra santa de Dios nos enseña. No lo que el hombre diga. 1 de Juan, capítulo 2. Versículo 5 al 6, el versículo 6 clave, dice el verso 5. Primera de Juan capítulo 2, versículos 5 y 6. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Escuche el verso 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si dice un verdadero discípulo, hermano, debe imitar a su maestro. Jesucristo es nuestro ejemplo. Nosotros vamos a imitar a Jesucristo. Jesucristo es el divino maestro a cual yo debo imitar, el maestro. No imitar los hombres. Maldito el hombre que cree en otro hombre. Hay tanta gente, hermano, que le da honra y gloria a hombres y mujeres. Hermano, Dios es un Dios celoso. Usted y yo conocemos que Dios es espíritu y los verdaderos adoradores le adoran en espíritu y en verdad. Nosotros tenemos un discípulo, hermano, es aquel que obedece al divino maestro. Otra vez el verso 6, dice el versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesucristo? Pregunta, ¿cómo anduvo Jesucristo en esta tierra? Él andaba en avión. Él andaba pidiendo tanto para ir a predicar la palabra. Hoy en día, hermano, se ha corrompido tanto el evangelio, hermano, que ya lo han hecho negocio. Que Dios reprenda todas esas cosas, mi hermano. Eso no es de Dios. Usted y yo tenemos que entender, andar como él anduvo. Aquellos discípulos dijeron, ¿dónde mora, Señor? Jesucristo le dijo, ven y ve. El Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Ahora para predicar quieren que llevar, hermano, allá a los mejores hoteles, los lujosos, tanto dinero. Es triste, hermano, pero el mundo, los cristianos, ya no se sabe ni quién es uno y quién es otro. Pero gloria a Dios que usted y yo estamos en una iglesia donde se predica una sana doctrina, donde se le enseña verdaderamente que es un discípulo. Y que aquí no venimos por interés, venimos a predicar la palabra de Dios, enseñar la verdad, enseñar esta palabra para que no se confunda y nadie lo vaya a confundir. Si usted, hermano, se sale o se va, es porque usted quiere. Porque me decía un maestro en la escuela, aquí hay
pan y con qué lo comas. Aquí hay doctrina, aquí hay enseñanza. Aquí está lo que necesitas para crecer espiritualmente, para que entiendas verdaderamente qué es lo que Dios quiere. Hermano, no es que el Espíritu Santo me va a decir que hable. Mentira, hermano. Usted tiene que prepararse, hermano. No venir a hablar tontada. Usted tiene que prepararse para predicar la palabra de Dios, para enseñar. No voy a venir, ay, el Espíritu Santo me dijo que abriera la palabra. Hermano, ese es un error. Una pereza de gente, hermano, que no se prepara antes de venir al púlpito. Usted y yo tenemos que orar, ayunar, prepararnos para enseñar esta palabra. ¿Está entendiendo, iglesia? Nosotros tenemos que saber lo que estamos hablando. Hermano, un discípulo es aquel que anduvo como Cristo anduvo. Hermano, un discípulo tiene una responsabilidad, hermano, con la iglesia y caminar como Él caminó en esta tierra. Él iba delante de sus discípulos. Él siempre llegaba a tiempo, hermano. Donde estaba la necesidad, Él estaba allí. Él llevaba esa palabra. Llevaba esa palabra de ánimo, esa palabra de consuelo. A los enfermos serán sanados. Él siempre llegaba a tiempo. Dios no ha cambiado, es el mismo ayer y hoy. El hombre ha cambiado y quiere cambiar las cosas, pero no es así. Por eso estamos aquí, hermano, estudiando la palabra de Dios, preparándonos, capacitándonos para ir a ser discípulos, para llevar este evangelio santo. No lo que yo quiera, no lo que usted quiera, la palabra de Dios. Hermano, usted y yo, cuando salga a evangelizar, cuando salga a ser discípulo, vaya preparado, capacitado a llevar esta palabra. No vaya a decir, ay, el Espíritu Santo me dio ahí, voy a ir a ver qué le enseño. A que, hermano, usted y yo tenemos que aprender a disciplinarnos, estudiar la palabra, pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, nos enseñe para poder llevar palabra, doctrina que enseñe, que edifique a las personas. Y reconocer que usted es responsable, primeramente por mi familia y por la iglesia. Pero es importante. Estoy hablando, hermano, cuando usted y yo tenemos familia en casa. Ahí esa casa se debe respetar, porque allí hay familia. Están los hijos, las hijas. Aquí hay reglas. Esto es lo que es un verdadero discípulo. Aquel que no solamente predica la palabra, sino que vive en su casa, hermano. Allí entras y hay paz, hay tranquilidad, hay gozo. ¿Por qué? Porque allí se respira el amor de Cristo. Porque allí hay discípulos en esa casa. Están capacitados, preparados. Si usted tiene hijos, su responsabilidad es capacitarlos, que respeten ese hogar. ¿Está entendiendo, iglesia? Ya cuando crees que Dios te bendiga, si allá sabrá. Pero usted lo va a preparar, lo va a capacitar. Pero su responsabilidad mientras esté en casita, hermano, ¿cómo va a estar predicando, hermano? Cuando en su casa, hermano. Bueno, usted como discípulo, hermano, está entendiendo, iglesia, al buen entendedor, con pocas palabras. Esto es lo que es un discípulo, hermano, que verdaderamente aplica esta palabra. Que esta palabra la vive. Se esfuerza por darle mejor a su familia, por darle mejor a sus hijos. Por ser ejemplo de los demás, por ser ejemplo, dar un buen testimonio adentro y afuera de la iglesia. Es un discípulo que ande como Cristo, que no lo anden apuntando a todas horas con el dedo. Jesucristo, hermano, les enseñaba y decía, este nos ha enseñado como nadie nos ha enseñado. Porque el divino maestro hablaba, exhortaba, pero también con amor. Hermano, esto es lo que Dios quiere. Un discípulo debe andar como Jesucristo. Una persona, como dice el versículo 6, otra vez leo el versículo 6 de 1 de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en Él, o sea, en Jesucristo, el que dice que es discípulo, debe andar como Él anduvo. Vaya a ver el contexto, el Evangelio de Juan, capítulo 13. Vaya conmigo ahí al Evangelio de Juan, hermanos, capítulo 13. Esto es lo que la palabra de Dios le está diciendo a usted y a mí en esta hora. Y que usted y yo, como dice Santiago, que no sea usted y yo solamente oidor de la palabra, sino que seamos hacedores. Que escuchemos la voz de Cristo.
Dejemos que el Espíritu Santo de Dios nos ilumine, nos enseñe esta verdad y que nosotros apliquemos a nuestra vida esta verdad. Que nosotros verdaderamente estemos aplicando lo que esta palabra de Dios nos dice. ¿Tiene el Evangelio de Juan capítulo 13? Ahí, versículo 12 y al 17, lea así. El Evangelio de Juan 13, versículo 12 al 17. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su mano, su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Saben lo que les estoy haciendo? Les hizo ver a sus discípulos. Por eso le digo, un discípulo es aquel que se sienta con ellos, les hace ver la palabra de Dios. Jesucristo les dijo: ¿saben lo que estoy haciendo? El versículo 13 dice: vosotros me llaman maestro y Señor, y decir bien, porque lo soy. Verso 14: pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Mira, hermano, si el maestro, estás viendo esto, soy ejemplo para ti. Te doy dando testimonio lo que verdaderamente debes hacer. Mira lo que dice el verso 15: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Yo les he dado este ejemplo. Mire, Jesucristo demostró la humildad. Un discípulo debe ser humilde. Jesucristo demostró la humildad. Y le dice: verdaderamente, ¿sabes lo que estoy haciendo? Sí, Señor. Pues ustedes deben hacer lo mismo. Porque yo les he dado este ejemplo. Dice el verso 15, dice el verso 16, dice: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabes estas cosas, bienaventurados seráis si las hicieras. Si sabes, dice, dichoso, bienaventurado es, dichoso es el hombre. Si sabes estas cosas, bienaventurado, dichoso será si lo haces. Enseñó, hermano, la humildad. Enseñó Jesucristo la verdadera humildad. Un discípulo debe ser una persona humilde, una persona orgullosa que se cree, él sabe lo todo, que se cree mejor que los demás. Eso Dios lo mira de lejos, iglesia. Aunque se crean pravorreales, aunque se crean la última Coca-Cola del desierto, déjenlos, que Dios reprenda a toda esa gente. Eso, hermano, es orgullo, es vanidad. Es lo que es el hombre. Pero Dios quiere, hermano, que usted y yo seamos humildes. Un discípulo es una persona humilde, que verdaderamente conoce la humildad. Jesucristo dijo: si sabes estas cosas, lo debes de hacer. Y si yo creo que soy un discípulo, debo ser humilde, debo ser ejemplo para la iglesia. Y no nomás aquí adentro, allá afuera también. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Debemos ser testimonio, porque yo les he dado ejemplo, dije Jesucristo. Jesucristo lo voy a tomar como ejemplo, como modelo, hermano, que Él es mi ejemplo. Yo debo seguir las pisadas del maestro, yo debo seguir. Y esto es lo que Dios quiere. Este es un verdadero discípulo. Hermano, un discípulo reacciona, está cerca de Jesucristo. Miren lo que dice, vaya conmigo allá, Gálatas. Gálatas capítulo 2. La mayoría lo sabe de memoria. Gálatas capítulo 2, versículo 20, lee así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora un discípulo, hermano, es aquel que tiene comunión con Cristo. Mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Que ahora dependo de Dios. Esta es la humildad, hermano. Esta es la responsabilidad, la obediencia de un verdadero discípulo. Que él solo no puede hacer nada, pero con Cristo todo lo podéis hacer. Como dice el Evangelio de Juan capítulo 15, verso 5. Que separado de mí, nada podéis hacer. Un discípulo es aquel que depende, que el Espíritu Santo lo ilumine y le revele esta verdad. Que dependemos de Cristo, que Él está con nosotros, nos ayuda. Que Él es Dios, que nos ayuda. Que dependemos de Dios, no que muchas personas quieren depender de su sabiduría, de su conocimiento. Eso es orgullo, es vanidad. Debemos depender de Dios. Separado de mí, nada podéis hacer.
Sí, puedes hablar mucho, sí. Pero eso es lo que verdaderamente Dios quiere. No, mi hermano. Mucha gente se confunde. Deje que sea el Espíritu Santo que lo ilumine y le enseñe esta gran verdad. Un verdadero discípulo, hermano, tiene frutos. Y el Espíritu Santo se manifiesta en cada uno de sus hijos. Dice Jesucristo, mis hijos los conoceréis, ¿por qué? Por sus frutos. Mire, hermano, vaya conmigo allí a Gálatas capítulo 5. Esto es lo que está diciendo. Un verdadero discípulo es esta persona. Gálatas 5, verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto es lo que es un verdadero discípulo, que tiene los frutos del Espíritu Santo. Miren lo que no es un discípulo, verso 24 al 26. Pero los que son de Cristo, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Mire, esto es lo que es un discípulo, que tiene fruto del Espíritu Santo, porque dice el verso 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, un discípulo, hermano, es aquel que has crucificado la carne. Pablo dijo, mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, un discípulo es aquel que has crucificado la carne, sus pasiones, sus deseos. Esto es un verdadero discípulo. Aquel que obedece, más ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Miren lo que no es un discípulo, verso 25 y 26. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritando unos a otros, envidiándonos unos a otros. Una persona envidiosa, hermano, no es un discípulo. Una persona que tiene celos de otro, que está envidiando a otro, ese no es un discípulo. Un discípulo es aquella persona que anda en el Espíritu, porque el Espíritu controla. Cuando usted es guiado por el Espíritu Santo, es guiado por la verdad. Esta verdad, estamos en la verdad, porque Cristo es la verdad, como dice 1 de Juan, capítulo 5. Allí, ay, hermano, y enseña esta verdad. Quiero darse rapidito allí para que no se quede con la duda. Estamos en la verdad. Nosotros no somos religiosos, ya saben, nosotros somos seguidores de Cristo. Mire, esto es lo que Dios dice en su 1 de Juan 5, versículo 20. Mire lo que dice. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es la verdad, al que es verdadero. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado sabiduría, conocimiento para conocer al verdadero. Escuche quién es el verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Estamos en el verdadero, estamos en Cristo, somos seguidores de Cristo. Él vino a enseñarnos. Estamos en el verdadero porque su Hijo es el verdadero, su Hijo es el verdadero Dios. Y otra vez leo el verso 20 y dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero, porque hay personas, ¿cuál es la iglesia verdadera? Pues aquí, hermano, nosotros, hermano, predicamos. Aquí está diciendo la palabra de Dios, aquí no hay duda. Hay personas que, ay, pero yo no voy a esa iglesia porque son cristianos. ¿Cuál es la iglesia verdadera y qué esto? Hermano, estamos en el verdadero. ¿Quién es el verdadero? Jesucristo. Otra vez leo el versículo 20. Estoy hablando primero de Juan 5, 20, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Esta es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahí está, hermano. ¿Quieres saber en qué iglesia estás? ¿Quieres saber, hermano? Aquí. No pregunte. Estamos en el verdadero. Cristo es el que tiene vida eterna. Él es. Porque hay personas, hermano, que se equivocan. Pero esto es lo que Dios quiere que usted y yo entendemos. Ahora, hermano, caminar un discípulo verdadero, un discípulo, un hijo de Dios, un discípulo que verdaderamente está siendo discípulo. Ya le dije, camina en santidad y en obediencia. Abra su Biblia, hermano, allí en Efesios.
Efesios capítulo 4. Un verdadero discípulo está caminando estable, consciente de lo que está haciendo. Mire lo que dice el Evangelio, Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Lea así. El Evangelio, Efesios capítulo 4, versículo 13 al 16. Verso 3 dice, lea así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es el propósito? Que lleguemos a la medida de un varón perfecto. Quizá usted y yo no lo alcancemos, pero nosotros estamos luchando por parecernos más y más a Jesucristo, ¿sí o no, iglesia? Un discípulo está luchando por parecerse más y más a Cristo. Esto es importante. Verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que sigamos siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto es lo que es un verdadero discípulo, un verdadero seguidor de Cristo. Por último, hermano, quiero que abra su Biblia allí en Hebreos. Un discípulo, hermano, un seguidor de Cristo, un discípulo tiene que conocer su palabra, discernir la palabra, dejar de ser ese niño. Por último, quiero leerle este pasaje. No se le olvide que estoy hablando de esa gran misión que nosotros, Dios nos mandó a ser discípulos. Y estoy hablando, hermano, lo que es discipular, lo que es hacer discípulos, que la iglesia es responsable. Ahora mire lo que dice, tiene ahí Hebreos capítulo 5, mire lo que dice versículos 13 y 14. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Mire, un discípulo, hermano, un seguidor de Cristo, conoce la palabra, conoce lo que está hablando, sabe lo que está diciendo, sabe estar haciendo discípulos, lleva esta palabra, sabe lo que está haciendo. Es un experto en la palabra de Dios, porque es Dios, se ha preparado, ha estudiado, se ha quemado las pestañas para estudiar, prepararse, para ser un verdadero seguidor de Cristo, para no andar con mentiras, para no andar chantajeando, torsionando la palabra, adulterando la palabra, sino llevando esta palabra, este evangelio santo, el evangelio de verdad. Otra vez leo el verso 13, dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Mire lo que dice el verso 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que no, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Escuche, un verdadero discípulo se ejercita en la palabra, sabe discernir. Un discípulo, hermano, sabe discernir, conocer si los espíritus, como dice 1 Juan 4:1, si los espíritus vienen de Dios o es del enemigo de la iglesia. Un verdadero discípulo conoce, ha madurado espiritualmente. No por cualquier vientecito de doctrina lo avientan. Como dice Santiago capítulo 1, versículo 5. Viene la ola del este, lo avienta para el oeste. Para donde va el viento, ahí se va. Un verdadero discípulo que ha madurado tiene ejercitado los oídos espiritualmente. Se ejercita en esta palabra. Tiene discernimiento. Iglesia, esto es lo que es un verdadero discípulo. Aquel que ha madurado espiritualmente. Si usted mira el verso 12, dice, allí dice que dejéis como niños, quieren regresar a los primeros rudimentos, a que te enseñen lo básico.
debiendo ser ya maestro, tiene necesidad de lechita, como los bebés. Un verdadero discípulo, hermano, es aquel que ha madurado espiritualmente, que sabe discernir el bien y el mal, que sabe discernir su palabra, que tiene madurez espiritual, que no cualquier mala cara que le diga al hermano sale corriendo. No, hermano, un discípulo es aquel que ha discernido esta palabra, que conoce esta palabra. Ojalá, hermano, que usted y yo en esta hora haya entendido lo que es la verdadera misión por la cual Cristo nos mandó ir a ser discípulos. Que usted y yo, hermano, no echemos en sacos rotos esta palabra, que verdaderamente vayamos a ganar almas para Cristo, que verdaderamente vayamos a hablarles de la gracia divina. ¿Quién es Jesucristo? Que vayamos a hablarle de ese Redentor, del amor de Cristo, que en la cruz del Calvario derramó su sangre por amor al pecador. Que verdaderamente usted y yo vayamos a llevar este evangelio. Que Dios le guarde y Dios le bendiga y que siga adelante pisando firme y fuerte en la palabra santa de Dios. Que verdaderamente conozca qué es ser un discípulo de Cristo. Que Dios le bendiga.